días, hermanos y hermanas, y es una bendición poder estar aquí. Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir en oración. Padre Santo, le damos gracias, Señor, por este día que nos ha dado, Señor, porque estamos aquí vivos. Le pedimos que tome control de este servicio, que usted reciba toda la honra y gloria esta mañana, Señor. Le pido por el sermón, por los hermanos de alabanza, Señor, y le pedimos que usted, Señor, que podamos sentir su presencia esta mañana, Señor, que nos hable a través de su palabra. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor. Amén. Dios te bendiga a todos, hermanos y hermanas. Amén. Amén. Como siempre es un placer, una bendición estar en la casa de Dios, en la presencia de Dios, ¿verdad? Y poder tener el privilegio de ser nosotros los que le demos alabanza y gloria al Señor. Amén. Amén. Vamos a cantarle, vamos a exaltarle y vamos a gozarnos. Amén. Amén. En Amén. el nombre de Cristo Jesús. Hay que dejarle su silla para acá, a la sombra. A ver. En tu presencia danzaré.
cuán hermoso, cuán maravilloso es ver a los hermanos habitar juntos en armonía, porque ahí envía la bendición del Señor, ahí derrama su bendición, su presencia, aleluya. Cuando le adoramos, Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición, amén. Bendito es su nombre, adórale, cántale, alábale, porque Él es tu Rey, porque Él vive, porque Él está vivo y por eso nosotros viviremos, amén. Gloria
nueva, aleluya, nos ha dado esperanza, nos ha dado salvación. Con Cristo lo tenemos todo, mis hermanos, amén. Bendito sea su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. A su pueblo. Victoria. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Bendigamos al lugar. Santo, santo el que vive. Gracias, Señor, por tu presencia, papá. Gracias, gracias, papá. Qué bonito es alabar al Señor, ¿verdad? Amén. Amén. Es algo que agrada a Dios. Dice que ofrezcan los sacrificios de labios, de alabanzas al Señor. Y cuando venimos y le cantamos, pues le estamos dando toda la honra y gloria al Señor. Y hoy traigo un sermón, un tema. Es en el Antiguo Testamento. Es en Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Voy a leer del versículo 4 al 7. Entonces, antes de leer, voy a dar un poquito entre. Este es cuando el Señor Jehová le habló a Jeremías. Entonces aquí le está hablando y le dice, entonces en el versículo 4 al 7 voy a leerlo, dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas que soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás lo que te mande. Padre, te pido tu correcta interpretación de tu palabra, Señor, que me unjas con tu Santo Espíritu, Señor, y que todo lo que salga de mi boca sean palabras dadas por ti, palabras de edificación para todos los que estamos aquí, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos el llamamiento que Dios hace a este profeta. Entonces, como natural, por lo costumbre, cuando alguien nos hace un llamamiento, especialmente Dios, muchas veces da miedo, muchas veces se siente uno, oh, wow. Incluso Moisés, cuando Dios le habló, que se le apareció, dijo que no podía hablar. Algo similar a lo que dijo aquí el profeta. Entonces muchas de las veces nos habla el Señor o tiene un llamamiento y como que nos entra poquito miedo o que no estamos totalmente seguros que es el Señor. Entonces tenemos que reconocer como aquí el Señor le habló a Jeremías, pero le da una revelación muy importante, al igual te la hace a ti y a mí. A Jeremías le dice en el versículo 5: antes que te formase en el vientre te conocí. Entonces Dios le está diciendo: yo te formé en el vientre. Y muchas de las veces nosotros agarramos el contexto: no, pues yo soy hijo de mi padre, de mi madre. Pero aquí vemos que Jeremías, el Señor le reveló algo, que Él era el que lo había formado desde el vientre. Aleluya. Y muchas veces entra la controversia en allí, porque muchas personas, pues ¿cómo que Dios? Pues Dios es el creador de todo el universo. Amén. Dios es el creador del mundo, el creador de todo lo que vemos. Ahorita vemos edificios, vemos esta tent que está aquí, fue hecha por un hombre, pero últimamente Dios es el que da la visión, el que da la inteligencia, el que nos da la habilidad de poder hacer lo que hagamos. Amén. Todo el carro, todo eso, todo es, ¿de dónde viene la inteligencia? Pues Dios fue el que nos dio la inteligencia. Muchas de las veces vemos, no, pues yo lo hice, yo lo construí, pero la visión, todo es de Dios, porque Dios dice que somos criados a imagen de Dios. Amén. Y nuestra inteligencia viene de Dios, así nos crió Dios, inteligentes. Y Dios nos crió de la manera que no todos tienen la misma visión, la misma mentalidad. Hay unas personas que son mucho más inteligentes que otras, unos tienen otras visiones y otros, pero Dios es el que da esa visión. Y últimamente Dios es nuestro creador. Aleluya. Quisiera que fuéramos al Salmo capítulo 139, Salmo 139, versículo del 13 al 16,
Y es algo similar a lo que Jehová le dijo a Jeremías, pero aquí vemos el salmista que dice aquí en el Salmo 139, versículo del 13 al 16, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entrejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar uno de ellas. Aleluya. Entonces está reconociendo que Jehová, que Dios, el Señor, nuestro Padre Celestial, fue el que nos formó a ti y a mí. Usó a nuestro padre y a nuestra madre como un instrumento para que de allí naciéramos, porque de una semillita allí nacimos, y de allí Dios se encargó que de allí nacieras tú y yo. Dios fue el que nos formó, el que nos hizo, el que nos tejió, y Él es el que debe de agarrar toda la crédito. Nuestro padre, nuestra madre fue un instrumento que allí que Dios usó para que nos siguiera formando y creciéramos, y de allí naciéramos, y usó a nuestro padre que fue el que dio la semilla, pero Dios de todo eso escogió y de allí nos formó. Y es algo que muchas de las veces no ponemos atención, pensamos, oh, pues mi papá o mi mamá, y pensamos que somos de allí, que el orgullo del apellido, que tengo un apellido y que ya mi apellido allí ya se va a quedar. Cuando antes de que naciera mi hijo, yo le pedí al Señor un niño: Señor, dame un niño, porque ya de ahí se va a acabar mi apellido, y a lo mejor ya no van a haber más de mis apellidos, y está allí, te pido por un niño para que siga mi apellido. Y fue una contestación que Dios me hizo, una petición que tenía desde mucho antes. Duré años pidiéndole un niño, y a su debido tiempo, pero vemos que es Dios el quien nos forma. Él es el que toma el crédito. En el versículo 16, en la Nueva Versión Internacional, dice: todos tus ojos vieron mi cuerpo en gestuación, y todo estaba escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía a un solo de ellos. Dice la Nueva Versión Internacional. O sea, en el libro de Dios estaba ahí registrado todo lo que iba a ser de cada uno de nosotros. Podemos ver que Dios está en control de todas las cosas. Y Dios mismo le dice a Jeremías: yo te conocí, te formé. Dios sabía qué tal de carácter íbamos a ser, iba a ser nuestra mentalidad, nuestro corazón, todo. Dios lo sabía todo. Y muchas de las veces agarramos un concepto de que, ok, a lo mejor nadie me quiere en el mundo, me siento solo, afligido, a lo mejor no tuvimos un padre y una madre, o sentimos que nuestros padres no nos amaron como debieron, o sentimos que tenían favoritismo con otros hijos o algo, pero tenemos que reconocer que Dios es nuestro Padre, que Él es el que nos crió. Dice la palabra de Dios que aunque mi padre y mi madre me dejare, el Señor nunca nos dejará. Tenemos que reconocer a Dios por lo que es nuestro Padre, nuestro Creador, y el que nos ha formado y el que nos conoce íntimamente. No hay nada encubierto de Él. Dice a Jeremías: te conocí. Te conocí quiere decir que desde lo más profundo, desde nuestro corazón, Él conoce cada pensamiento que hay en nosotros. Dice la palabra que Él escudriña nuestros corazones, sabe cuáles son nuestras intenciones, sabe cómo somos nosotros en realidad, porque en realidad, si nos vemos a nosotros mismos, nosotros decimos: pues soy un pecador. Dios sabe todo lo que pasa en absoluto en nuestra vida. A Él no lo podemos engañar. Nos podemos engañar a las demás personas, a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Él sabe que en qué gran necesidad estábamos de un Salvador, de Cristo Jesús. Él sabe cómo somos realmente. Él sabe que somos pecadores, que tenemos una mente que nos traiciona, una mente que nos lleva a pecar, una mente malvada,
una mente que cada rato se enoja y explota, un corazón que habla cosas que no debería de hablar, que salen cosas que no deberían de salir de nuestra boca. Dios sabe todo eso y aún así nos amó y nos sigue amando. Amén. Por eso dice a Jeremías, te conocí. Qué bonito es saber que Dios nos conoce. Dios no tiene límites como nosotros tenemos límites. Podemos decir, no, pues muchas de las veces agarramos falsas conclusiones, vemos un acto o algo y no saltamos una conclusión. Oh, están hablando de mí. Oh, porque voltearon a verme, ya están diciendo algo de mí, ya me están criticando, están haciendo. Oh, va a pasar esto. Pensamos que podemos adivinar las cosas con ver ciertas cosas y en realidad no lo podemos hacer. Solamente Dios sabe todo lo que está pasando alrededor de nosotros. No podemos brincar a una conclusión por no saber todos los detalles de las cosas. Pero lo que sí podemos saber, que Dios nos conoce, que Dios fue el que nos permitió que estuviéramos hoy aquí, que Dios fue el que nos dio la vida, que nos permitió que miráramos el sol de nuevo esta mañana, permitió que despertáramos y permitió que pudiéramos venir aquí. Y es algo muy importante que debemos de reconocerlo como nuestro Creador. Amén. Hay un versículo muy importante que está en Efesios capítulo 1, versículo 5. Lo voy a leer. Efesios capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. Y habla algo similar de lo que pasó con Jeremías, pero también nos lo habla a nosotros. Mire lo que dice el versículo 5. Efesios 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos predestinó. En esta palabra, ¿qué quiere decir esta palabra? Ha habido mucha controversia en esta palabra. Incluso se han desbaratado iglesias por esta palabra sobre la predestinación. ¿Cómo se llama? Predestinación. Disculpe mi español, como que me crié aquí en Estados Unidos y en México, y como dice la India María, ni de aquí ni de allá, me quedé en la mitad de los dos lenguajes. Hay veces que digo cosas en español y no sé muy bien lo que dicen, o pienso que dicen una cosa y dicen otra cosa, y muchas veces no me salen bien las palabras y pido perdón. Si me cacha va a poder darse cuenta de eso. Pero en esta palabra que nos predestinó ha habido mucha controversia, pero tenemos que agarrarlo en el contexto de la Biblia, que Dios, desde que nos formó, desde antes que naciéramos, Él ya sabía quién iba a venir a Cristo Jesús y quién lo iba a rechazar. Aleluya, es cierto. Y muchos se agarran diciendo, no, pues si ya soy predestinado, puedo llevar una vida desenfrenada, puedo hacer lo que quiero, puedo vivir en el pecado, al cabo Dios ya me predestinó, soy salvo. Muchos agarran ese concepto, y ese concepto, los que agarran ese concepto chocan con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice algo diferente. La palabra de Dios que dice nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, y con lo que dice aquí, para ser adoptos hijos de Dios. O sea, cuando vinimos a Cristo Jesús, somos hechos hijos de Dios. Como quien dice, no éramos hijos y nos adoptó a la familia, y como un hijo adoptivo y un hijo biológico tienen el mismo derecho en la casa de Dios. Pero para que puedan ser hechos hijos de Dios, dice la palabra que tenemos que recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador, que lo invitamos y entra en nuestro corazón y lo aceptamos. Pero entonces dicen las personas, bueno, pero si Dios me predestinó, ¿por qué tengo que aceptar a Cristo? Porque Cristo fue el que murió por nosotros. No pueden decir, ok, pues Dios es un Dios injusto porque a ese no predestinó. Ese Dios no lo predestinó y se va a ir al infierno. No, eso no, porque dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios propuso un mérito, un plan de salvación. Por eso dice que nos predestinó para que viniéramos a Cristo Jesús. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguenos a un arrepentimiento y acéptenos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Porque en el versículo 17 de 3 de Juan dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y el 18 dice, y el que cree no es condenado, pero el que no creyó ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la única manera. Dios sabe quién va a aceptar a Cristo y quién no lo va a aceptar, quién lo va a rechazar. Cuando venimos a Cristo, por eso dice que nos predestinó para salvación. Dios no quiere que un montón de títeres que vengan y que sean como robots. Ok, aquí estoy. Dios nos da esa habilidad de que podamos escoger, que nos ponga en nuestro corazón. Ok, yo voy a decidir escoger a Dios. Ya estuve viviendo en el mundo, estuve viviendo en el pecado y no me trajo nada más que puro sufrimiento, dolor y tristeza. En el principio está todo bien, parece que nos estamos divirtiendo, yendo a parties, tomando, haciendo todo eso, pero después nos alcanza todo el pecado. Dice que el pecado nos será descubierto, todo sale a la luz y el pecado te lleva a la destrucción, al dolor, y el pecado te va a llevar mucho más lejos a donde querías ir y te va a hacer pagar más de lo que querías pagar. Porque el pecado se agarra de la ley de Dios, del poder de Dios. Entra el pecado, dice, porque la paga del pecado es muerte. Dice la Escritura en Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando vivimos, muchas de las veces aprendimos, estamos aquí porque anduvimos en el pecado y Dios tuvo misericordia de nosotros y no nos pagó conforme merecíamos nuestros pecados y nos permitió que viviéramos y viniéramos y reconociéramos a Cristo. De su misericordia y gracia estamos aquí parados. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros, de mí, y me permitió, porque pude haber muerto muchas veces en el pasado, pero gracias a su misericordia y gracia estoy aquí. Entonces Él fue que permitió, y por eso dice que Él quiere que nadie se pierda. No, lo dije hace ratito, no quiere un montón de títeres que estén allí moviéndolos, y que Él quiere que lo venganos y lo búsquenos de corazón, que acéptenos ese sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí. Por eso dice que nos predestinó. En Efesios capítulo 5 versículo 11 dice, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está en control de todo. Que hace que pasen ciertas cosas para que se lleve a cabo el plan y el propósito de Dios en la vida de cada uno. Muchos tuvimos que aprender de manera difícil. A mí me sacó del pozo cenagoso, que donde ya no podías estar más, que la única manera que podías hacer es voltear para arriba y clamar a Dios. Y cuando Dios permite que caigamos en ese pozo de desesperación, de entre la basura, de entre donde nos sacó, de entre el pecado, para que lo único que podamos hacer es voltear para arriba y clamar a Dios. Y cuando volteamos para arriba y clamamos a Dios, Dios viene y nos salva, nos restaura, nos dice que pone nuestros pies sobre la roca. Aleluya. Sobre la peña que es Cristo Jesús. Nos da una vida nueva, pero muchas de las veces permite que caigamos allí para que podamos reconocerlo como nuestro Señor. Porque muchas de las veces no lo hubiéramos reconocido si no hubiera pasado esa tribulación, esa enfermedad,
esa cosa que nos causó mucha dolencia y Dios lo permitió. Por eso dice que Él, en el versículo 11, al propósito del que todas las cosas según el diseño de su voluntad. Él tiene todo controlado. Permite que ciertas cosas pasen. No estoy diciendo que va a ir y que va a dejar que haga todo eso. Él permite que ciertas cosas pasen en nuestra vida. Y muchas de las veces esas cosas son cosas que nos hacen doblar la rodilla y que búsquenos de Dios. Para que se pueda llevar el plan y el propósito de Dios. Así es. Si Dios no fuera misericordioso, si no dejara pasar esos momentos de tribulación, imagínense dónde hubiéramos ido a parar. Si no hubiéramos podido haberle invocado el nombre del Señor. Muchas de las veces permite que pásenos esos momentos difíciles para que búsquenos a Dios. Aunque esos momentos no parecen agradables, aunque estemos en medio del caos, aunque estemos en medio de la desesperación, tenemos que recordar que Dios está en control en medio de esa tribulación. Aleluya. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, del 1 al 3, no lo voy a leer, puede leerlo todo, pero dice que Cristo Jesús está en control, que Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En Hebreos capítulo 1 del 1 al 3, que es la imagen resplandente de Dios y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo lo que esté pasando, el caos que esté alrededor de nosotros, el de la incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar con esta virus, tenemos que tener esa seguridad que Cristo está sosteniendo todas las cosas. Amén, amén. Con la palabra de su poder. Amén, amén. Esa es la seguridad que nos da Cristo Jesús. Aunque estemos en medio del caos, aunque estemos en medio de la tormenta, aunque estemos en medio de todo alrededor de lo que está pasando en este país, Cristo nos da esa confianza que Él tiene todas las cosas sostenidas con el poder de su palabra. Así es, aleluya. Que He holds everything together. Mantiene todo junto. Por eso es muy importante que reconozcanos a Dios como nuestro creador, como quien nos conoce y que está en control absoluto de todas las cosas. Muchas de las veces muchos están pasando problemas financieros en estos tiempos, perdieron sus trabajos, como que está uno, iré a alcanzar dinero para pagar mis biles o no, porque muchas personas, pero tenemos que tener la certeza que Cristo está en control. Amén. Que este virus Dios lo permitió para que se lleve a cabo el plan y el propósito que Él tiene. Ahorita no lo podemos ver, pero ¿cuántas personas han estado buscando a Dios hora de que pasó este virus? Hasta nosotros mismos nos ha hecho doblar la rodilla. Aleluya. Porque todo lo teníamos figurado, lo teníamos calculado, teníamos ya nuestro dinero, voy a ganar tanto dinero este año, puedo hacer por esto de acá, puedo hacer esto de acá, porque ya tenemos todo calculado. Cierto. Pero no es nuestro plan, es el plan y el propósito de Dios. Aleluya. ¿Qué tan pronto nos recuerda Dios que Él está en control? Gracias, papá. Aunque parezca que no hay remedio, pues eso Dios va a proveer. Tenemos que tener la certeza que Dios está en control de todo. Todo tiene Gracias, Señor, control. te creemos, Padre. Otro punto que le hace a Jeremías, le dice que en Jeremías le dice: te conocí, te formé, y luego dice: te santifiqué Amén. desde antes que nacieses. Santifiqué es que lo había separado, apartado para el uso exclusivo de Ay, Dios. santo. Un uso que Dios había Aleluya, preparado, santo. predestinado para Jeremías. Antes de que naciese, Dios ya lo había santificado, apartado, y lo había nombrado como profeta. Bendito, bendito. Y es algo muy importante que tenemos que recordar,
Porque al igual nosotros, dice en Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice que nosotros, dice que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una vez por siempre. Cuando venimos a Cristo, nosotros también somos santificados por el sacrificio de Cristo que hizo. Cuando lo recibimos, no nomás nos salvó, nos santificó, nos apartó. Dios ya nos ve santificados porque recibimos a Cristo como nuestro Señor. Nos ve apartados para el uso exclusivo de Dios. Pero muchas de las veces, vinimos, es un proceso esto porque nos santificó, y luego viene el proceso de la santificación, que es el proceso que Dios está obrando en la vida del creyente. Así como en Jeremías, te conocí, te formé, te santifiqué y te di por profeta para las naciones. Aleluya. Entonces venimos a Dios, venimos a Cristo, le pedimos perdón, nos perdona, somos salvos, nos santificó una vez por siempre por el sacrificio, por la sangre que derramó en la cruz, porque tomó el lugar que te correspondía a ti y a mí. Cristo lo pagó para santificarnos, para darnos la entrada a la vida eterna. Pero no termina allí. Dice la palabra que estamos en el proceso de la santificación, y en este proceso lo podemos ver en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7. Dice algo muy importante. Pablo les habla a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Porque es posible que el creyente, el que ha recibido a Cristo, el que ha sido santificado, a la misma vez se deje llevar por la inmundicia. La inmundicia es el pecado. Es todo lo que va en contra de la palabra de Dios. La inmundicia es algo que no agrada a Dios. Dice, pues no nos llamó Dios a inmundicia, porque es un problema grande la inmundicia, el pecado. Porque en un abrir y cerrar de ojos cometemos pecado. Con un abrir y cerrar de ojos se viene la tentación, y en vez de recordar que nos llamó Dios a santificación, a ser apartados para el uso exclusivo de Dios, que el Espíritu Santo vive en nosotros, se nos olvida y vemos algo carnal y ahí vamos corriendo a la inmundicia, al pecado, a la maldad, a criticar, a hablar más, a juzgar. Aleluya, santo. Vamos, y ahí vamos corriendo, se nos olvida que somos el templo del Espíritu Santo, porque seamos santificados, apartados por Dios, y el Espíritu Santo vive y mora en cada creyente que haya recibido a Cristo Jesús, y se nos olvida. Por eso dice, nos ha llamado Dios a santificación, no a inmundicia. Y en esos breves momentos se nos olvida eso y vemos la tentación, el pecado, y ahí vamos al pecado. Y ahí después estamos lamentándonos, pidiéndole perdón a Dios, de rodillas, sintiéndonos culpables, miserables, porque le fallamos a Dios, porque pecamos contra Dios. Es que duramos hasta días sintiéndonos mal. La noche, el día siguiente, hasta el día siguiente, todos sintiéndonos mal, hasta años sintiéndonos remordimiento por lo que hicimos, por no haber obedecido a Dios. Aleluya, santo. Pues es muy importante recordar que soy santificado. Estoy en un proceso. Dios me ayudó a santificación. Amén, amén. Voy a cuidar este cuerpo que fue comprado por un precio. Tú y yo fuimos comprados con un precio, con la sangre que Cristo derramó en la cruz. Amén, aleluya. No fuimos comprados como oro, plata, como vamos y compramos algo y no nos gusta y lo tiramos, y muchas de las veces ni lo regresamos a la tienda porque no queremos ir, porque no queremos estar en línea, porque nos da el coronavirus. Mejor lo agarramos y ahí lo dejamos porque estamos asustados y decimos, no, pues ahí no me quedó esta camisa, ahí que se quede, no quiero ir a poner en línea.
O no que hacemos excusas, pero no fuimos comprados como con dinero que se deshace. Fuimos comprados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Un Jesús. precio muy grande que Gracias, Cristo pagó papá. por ti y por mí. Y Dios nos habla y nos dice que cuídenos este cuerpo, porque este cuerpo Dios lo predestinó y lo santificó, lo apartó para el uso especial de Él. Aleluya, santo. A igual que a este Jeremías. A Amén. Jeremías lo apuntó por profeta. A nosotros también dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos dio dones a cada quien que recibió a Cristo. Que a unos le dio dones de palabra de sabiduría, a otros les dio dones de ciencia, a otros dones de fe extraordinaria, dones de sanidad, dones de hacer milagros, de hablar en lenguas, otros de interpretar lenguas, a otros de discernimiento de espíritus, a otros diferentes dones que nos dio. A unos apuntó pastores, a otros profetas, a otros evangelistas. Y todos estos dones Dios nos los dio para que lleve a cabo su plan y su propósito. Dios no nos salvó para que estuviéramos ahí nomás sentados, nos salvó para que se llevara a cabo el plan. Aleluya. Así es. Amén. Gloria al que vive. Hay muchas personas que necesitan de venir, que son predestinadas a que tuvieran un encuentro de Cristo Jesús. Y Dios nos manda a ti y a mí que les hablemos de Cristo. No manda a otros, te manda a ti y a mí. Es el gran mandamiento de la gran comisión, que les háblenos de Cristo. Y es donde muchas veces fallamos nosotros. Vemos a personas que están en gran necesidad de Dios, que están apartadas de Dios y no les decimos nada. Hay que hablarles de Cristo Jesús. Aleluya, santo. Si nos rechazan, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Dios. Y nos dio estos dones, nos dio estas habilidades para poder hacer este trabajo que Dios nos ha encargado. No es algo que no me voy a depender de mí, es algo que Dios ordenó, algo que Dios estableció, algo que Dios nos encargó. Igual que al profeta, y muchas de las veces no queremos hacerlo. Como lo dije hace rato, sentimos como un miedo, nos habla el Señor. Recuerdo cuando recién empecé en este camino, que sentía al Señor, había personas que me decían que iba a ser pastor o que iba a ser predicador, y hasta miedo me daba. Y decía, wow, como a mí ya me decía otra persona, y hasta me quedaba callado, y pues no, decía lo mismo, pues yo no sé hablar, no tengo facilidad de palabra, pero vemos cómo Dios lleva a cabo su plan. Te pone en una parte y no te queda otra más de seguir a Dios. Y es más bonito cuando lo seguimos voluntariamente que lo seguimos forzadamente. ¿Qué le pasó a Jonás? Dios lo mandó a Nínive y se fue para otro lado, y fue y se lo vino y se lo comió el pez. Y después de pasar 3 días y 3 noches allí en medio del pez, vino y lo vomitó, y al último vino haciendo lo que el Señor le mandó. Es otro sermón poderoso, pero es un ejemplo corto, nomás hice paraphrase, dos partecitas. Pero cuando no seguimos a Dios, Dios va a hacer que lo sigamos. Tiene una manera de que se lleve a cabo su plan y su propósito. No es que díganos Dios no está fair que eso, pero Dios es Dios y Él hace lo que a Él le parece. Aleluya. Porque Amén. Él es el que está en control. Espero que haya sido edificación, hermanos. Ya se nos fue el tiempo y vamos a alabar al Señor. No se nos fue. Se nos quedó, ¿verdad? Aquí lo tenemos aquí. Gracias, Padre, por esta palabra poderosa.
a cerrar una oración y a orar por las ofrendas. Padre Santo, le damos gracias por permitirnos venir y alabarle, Señor. Le pedimos por la ofrenda, que bendiga al dador alegre, al que no pueda, bendígale, Señor. Y le pido que nos cuide y nos proteja a cada uno de nosotros, a nuestros seres queridos, Padre, a nuestros familiares que están en otras partes del mundo. Le pido que mande un muro de protección alrededor de ellos, Señor, que los proteja de esta coronavirus, Señor, y de cualquier enfermedad, incluso a nosotros también, Señor. Si hay alguien que está enfermo, en el nombre de Cristo Jesús le pedimos que sane a ese que está enfermo. Reprendemos esa enfermedad en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Su palabra dice que la oración de fe sanará al enfermo. Oramos con fe, Señor, para que usted sea el que nos sane, Señor. Le pedimos que nos cuide nuestros trabajos, que siga siendo nuestro proveedor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.